tardes que tenemos por delante, las 6 tardes que nos esperan, va a hacer de este espacio algo tan familiar y tan preciado para todos los que gustamos los libros como es una biblioteca. Justo ahora que me dirijo a ustedes, reparo en que esta transformación de alguna manera se puede decir que estaba ya anunciada o por la madera que nos envuelve, que la hace más natural. En cualquier caso, lo que tenemos por delante creo que va a ser un recorrido privilegiado, porque realmente es un privilegio contar con quienes nos van a acompañar estos días a enseñarnos sus bibliotecas. Es casi necesario decir que es en todos los casos nombres esenciales de la literatura en español actual. Como en los próximos días será ya Jesús Marchamalo quien directamente inicie las sesiones, no quería dejar de agradecer en nombre de la Fundación personalmente y directamente a Luis Mateo Díez de la Real Academia Española, y con quien es un honor dar comienzo a este ciclo, pero también a Soledad Puertolas, a Andrés Trapiello, a Clara Janés, a Antonio Gamoneda y a Javier Marías, por haber aceptado una invitación que yo creo que tiene algo un poco particular, porque no deja de ser una invitación a compartir con nosotros y a mostrarnos algo que forma parte esencial de su intimidad. Ese espacio en el que pasan tantas horas enfrentados a las palabras, a la página en blanco, a ideas que cuajan, a ideas que fracasan, en soledad siempre, esos espacios que tantos rastros tienen, y los vamos a ver estos días, de su biografía intelectual, literaria y personal, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias también a Jesús Marchamalo, periodista y escritor, que nos ha confiado esta idea, que es una más de las muchas que él desde hace muchos años persigue tenazmente y difunde a través de su obra periodística y de su obra como escritor, siempre en torno a ese mundo de las historias, muchas veces reales, a veces un poco legendarias o simplemente un poquito agrandadas, que se tejen en torno a los escritores y los libros, a toda esa mitología literaria, la que Jesús, en sus innumerables colaboraciones en medios escritos y también en la televisión y en un medio muy querido para él, que es la Radio Nacional, ha ido dejando rastro a lo largo de todos estos años, en libros como Las bibliotecas perdidas, Tocar los libros, 39 escritores y medio, los opúsculos que dedicó a la biblioteca de Cortázar, etc. Jesús está en posesión de 2 importantes premios periodísticos, el Ícaro y el Nacional de Periodismo Cultural Miguel Delibes, y hace apenas unos días el programa La Estación Azul, en el que colabora y que dirige Ignacio Helguero, en Radio Nacional, ha recibido el Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Nada más por mi parte, agradecerles que hayan atravesado una tarde tan gélida para acompañarnos aquí. Gracias también a quienes nos estén siguiendo, quizás en muchos casos arropados por sus propias bibliotecas desde Internet. Jesús, cuando quieras. Gracias por efectivamente haber cruzado esta gélida tarde para acompañarnos en este ciclo que hoy inauguramos y que dedicaremos a lo largo de esta y la siguiente semana a las bibliotecas de los escritores. Gracias a Mafre por acogernos, para hablar de libros, para hablar de nuestros estantes, y hoy comenzamos con la biblioteca de Luis Mateo Díez, que la titulábamos La Biblioteca del Enigma. Cada día antes de iniciar la conversación con el invitado, me van a permitir, y los invitados también, que trace una especie de mapa inicial de lo que nos vamos a encontrar, una especie de colección de fotografías donde vamos a ver algo de la biblioteca, algunos aspectos de las bibliotecas, y después ya comenzaremos a hablar. Esta es una de las fotos, naturalmente, de la biblioteca de Luis Mateo Díez, que dice que tiene una biblioteca, bueno, dice no, la verdad que se trata de una biblioteca airosa y colorista, como ven, de estanterías esbeltas, libros en perfecta formación, pero advierte, no se engañen, Luis Mateo, de que no hay nunca que dejarse llevar por las apariencias, que detrás de esta imagen
que ustedes están viendo, se esconde una biblioteca, dice Luis Mateo, desordenada, desgobernada y llena de vicisitudes en las que impera un orden o un desorden que él califica de natural, una especie de desorden impremeditado, impreciso, deudor de aquel orden inicial que se planteó en esa casa, donde se dividían los estantes en pensamiento y filosofía, novela extranjera y española del siglo XX, etcétera, etcétera. De todo aquel asunto, de todo aquel orden arcaico, queda esta biblioteca de la que hoy vamos a hablar, de la que no hay mapa, de la que no existe cartografía y en la que uno se interna como se internan los exploradores en la jungla. Y hay un nombre que no deja de ser repetido, al que no se deja de acudir reiteradamente cada vez que uno habla de la biblioteca de Luis Mateo, y es Gonzalo, su hijo Gonzalo, hombre de infinitos saberes y curiosidades, profesor, ensayista, que a lo largo de los últimos 20 años ha ido llevándose todos los libros que consideraba interesante. Al principio arramplaba, creo que es una buena palabra, con los libros de historia y ensayo, pero según se fue familiarizando, pues empezó a coger toda la zona de pensamiento, la novela española, la novela extranjera, las grandes novelas del siglo XX. Total, que llegó Gonzalo y la biblioteca paterna quedó raleando, como ven, llenándose de huecos, haciéndose un poco intransitable, porque uno nunca sabe, decía Mateo, lo que se va a encontrar, y lo que nunca sabe uno sobre todo es dónde lo va a encontrar. El otro día estuvimos charlando de estas vicisitudes que les resumo, espero que adecuadamente, y Luis Mateo, hombre diligente y hacendoso, me pasó esta chuleta que les muestro con aquellos temas que a él le parecía interesante que fuéramos tratando. Letra, como ven, la suya, apretada, menuda, imperiosa, la letra, desde luego, de la gran literatura, donde arriba, después del título que elegimos, pues para darnos un poco de... Vamos a buscar un título pegadizo, esta biblioteca del enigma, a ver qué sacamos de ahí, sugería que comenzáramos a hablar, les leo en su chuleta y en la mía, el desorden del orden, que tampoco me parece francamente una mala manera de empezar. Buenas tardes, Luis Mateo. El desorden del orden, esta biblioteca suya, ¿va por ahí? Sí, va. Es que yo creo que la biblioteca se asemeja irremediablemente a tu vida o a elementos cruciales de tu manera de ser. Si eres una persona extremadamente cuidadosa y ordenada, pues procuras que todas las cosas estén en su sitio, conservas ese orden establecido, te atienes a una reglamentación, Yo he tenido además la suerte en mi vida profesional de estar en una biblioteca profesional donde las pautas de ordenación de la misma eran, vamos, sagradas. Sí. O sea, eso era algo hecho con una profesionalidad. Las fichas, ¿no? Los órdenes alfabéticos, todo aquello. Pero esto no es nuevo, ¿sabes? El desorden del orden es el impulso natural de mi vida y eso ha sido toda mi vida como escritor y como todo, y como persona. Persona. Yo soy alguien que desordeno todo lo que toco. Caray. Entonces mi impulso es ordenar las cosas y en lo que compete a mi propia existencia, el conducto han sido mis libros, mis novelas. Una vertiente fundamental de esa dimensión de creador está buscar un orden en la vida para que existan unas tramas, unos personajes que luego se extravíen, vayan, vengan o hagan o cumplan esas vicisitudes que yo hago, pero mi ímpetu es ese. Entonces, esta biblioteca tuvo un orden. Sí, lo he explicado relativamente bien, ¿no? Era esto lo que acordamos explicar. Total bien, que era mi con parte. el aliciente de citaba a Gonzalo, claro. que es mi hijo el mayor, que es uno de los seres, ahora que no está aquí, más ordenados que yo he conocido en mi vida.
Entonces, él siempre va una gran pauta. Y luego, como sé que de eso vamos a hablar, el despego que yo tengo con los libros, mi amor absoluto a ellos y la capacidad de regalárselos al primero que vea, el hecho de que mi biblioteca haya sido notablemente saqueada por mis amigos de la manera más cariñosa y mejor, pues también eso ha cubierto un trámite de desorden. Me encantó esa propuesta suya que está en la nota, que hablaba de la biblioteca como viaje. Esas veces que uno se enfrenta a su propia biblioteca buscando una cosa que no encuentra, pero que a cambio le permite encontrar otras cosas que no recordaba tener, aquellos libros que le traen recuerdo de lecturas de infancia o de juventud, o de libros importantes. Sí, es el viaje de descubrimiento. Hombre, esto solo se puede lograr en una biblioteca desordenada. Es así, desengáñense. O sea, si tú la tienes muy ordenada, no tienes tiempo que perder para que en un momento concreto recuerdes, pues oye, me apetecía ver aquella novela de Baroja y vas a la B de Baroja y tal, y lo encuentras. Eso en mi biblioteca, como bien comprobaste, ya no pasa. Sucedió de una manera más o menos precaria durante un tiempo en el que además hubo muchísimos más libros de los que hay ahora todavía en casa, pero este desorden absoluto en el que yo vivo ahora, respecto a mi biblioteca, y no respecto a mi vida, pero en fin, de ese tema prefiero no hablar, este desorden sí me permite el viaje de descubrimiento. Y yo ahora siempre lo he sido, siempre he sido un lector caprichoso, como somos casi todos. Hubo un punto de lecturas, de formación que yo asumí, seguro que hablaremos también del pasado, de mis primeras experiencias de biblioteca infantil y esas cosas. Hubo un tiempo en que yo fui un lector ordenado, en fin, de las cosas fundamentales que competían a lo que te podía interesar, los clásicos, el pensamiento, en fin. Filosofía, muchas cosas, mucho ensayo, yo leí mucho en la etapa de aprendizaje. Y entonces, ahora soy un lector que me gusta descubrir. Esa vertiente, ¿sabes? Ya la tuve yo cuando era universitario y estudiaba en Oviedo, en la biblioteca Feijó, con dos amigotes de esos maravillosos que uno tiene en la vida, que te llevan siempre donde no hay que ir. Tú eres tan buena gente que solo vas donde debes, pero esos grandes amigos que te llevan donde no hay que ir. Pero bueno, íbamos a la biblioteca Feijó y entonces bajábamos a préstamo, cuando teníamos un duro de aquella, íbamos caminando por los estantes y hacíamos descubrimientos. Entonces uno decía, oye, voy a coger este libro. Y me lo llevo, sin saber, sin muchas referencias. A veces, hombre, con alguna indicación. Y sí, era un viaje, y eso lo hago ahora. Entonces yo ahora repaso mi biblioteca y leo mucho viajando por ella y descubriendo cosas. De pronto, pues me encuentro en las manos, pues no sé, la religiosa de Diderot. Digo, ¿qué? La religiosa de Diderot, esto hace 1000 años que no lo leo. Claro, que en eso relees mucho y te das cuenta de la cantidad de libros que tienes que no has leído nunca. El otro día estuvimos en su casa y de repente descubrimos el Recodo. Me encantó porque dijo, bueno, por Dios, el Recodo, ese lugar inhóspito en todas las bibliotecas, que si tienen biblioteca con seguridad conocen, donde uno hace que no mira, por ejemplo, 12 o 13 años, ¿no? Y de repente es como reencontrarse con algo de uno mismo. El Recodo, uno de los recodos de la biblioteca de Luis Mateo, es este que les mostramos. Es un recodo que está efectivamente en un rincón al lado de un sofá y a la altura del suelo, y de repente me encantó porque, bueno, hay una cosa de Durruti que llama tremendamente la atención. Una biografía espléndida. Una biografía espléndida de Durruti y algún libro más. La foto está hecha en suspensión y por eso está un poco borrosa, pero me encantó porque ahí se tiró don Luis Mateo, que no lo hace con frecuencia, a hacer uno de estos hallazgos de los que nos hablaba. Decía, bueno, pues aquí en el Recodo puede que no haya visitado esto desde hace 10 o 12 años, y de repente encontró un libro de Susan Sontag que me recomendó allí mismo, y que no sabíamos que teníamos ahí. Y este otro y un pavese que me regaló hace 1000 años una chica que hizo la tesis doctoral sobre, como yo soy un pavesiano perdido, comparando un poco las influencias de Pavese en mi obra, y además tradujo al italiano la
La fuente de la edad. Es un libro precioso porque está lleno de fotos y de recuerdos de Pavese, de su infancia, de su pueblo, de San Stefano Belvo. Un libro muy bonito. Es fantástico encontrar libros porque nos permiten hacer este tipo de tránsitos con gente, personas, cosas que uno ha hecho, que ha leído. Me habló, y tiene toda la razón, de esos libros que no encajan. Hay libros que es fácil encajar en una biblioteca. Hay libros que van por la B seguro, hay libros que van en la zona de la Toscana, pero de repente hay libros que es muy complicado encajar y son libros que se quedan por ahí rodando a veces durante años hasta que encuentran un acomodo inclasificable dentro de las... Bueno, son una suerte de libros desaparecidos, pero esto es normal, ¿no? O sea, pasa como con los objetos y las cosas. Y mira que los libros son los objetos más hermosos y queridos que uno tiene. Pero sí, me he percatado de que puede haber zonas en la biblioteca en que, sin haberse establecido ese desorden que va de una especie de uso desordenado, valga la palabra y valga la redundancia, de pronto hay unos libros que están por allí, que se quedaron allí, que adquirieron allí, buscaron un hueco ellos. ¿No? Yo creo que los libros a veces, te comentaba yo el otro día también, cómo los libros se emparentan de una manera un poco absurda, ¿no? Se emparentan de una manera un poco absurda, a veces incestuosamente. En fin, entre los libros pasan cosas totalmente inaceptables, que sería casi hasta ruboroso contarlo. Pero yo creo que hay zonas, desde luego en mi biblioteca hay zonas donde hay libros que eso sí que están allí de siempre, no los ha tocado nadie. Puede que haya alguno de estos otros recodos perdidos y no sé por qué han ido. Claro, a veces dices, bueno, es probable, mira, este de Pavese es un libro grande, esto de los tamaños en las bibliotecas, que tú sabes mucho de eso, crea problemas de dónde lo meto, dónde lo pongo, pero sí, claro, yo a veces he tirado de un libro y luego a la hora de volver, pues no sabía dónde estaba y lo he puesto en esa especie de cajón desastre donde estarían los más enigmáticos de todos. Eso no te los enseñé. ¡Qué miedo, Luis Mateo! Bueno. Me habló también, y me gustó en esa chuleta que estamos manejando, de las bibliotecas que uno va teniendo a lo largo de la vida. Sí, y es verdad que uno, a poco que trabaje con la memoria, recuerda la biblioteca de infancia, esos primeros libros que uno tiene, que le regalan a veces como por el cumpleaños, Reyes y enfermedades infantiles, como toda la vida, ¿no? Tenías el sarampión, pues te regalaban un libro, como es natural, ¿no? En su caso me habló de la biblioteca infantil, de la biblioteca familiar, esa biblioteca que tenía su padre en casa. Hay 3 bibliotecas en la... En la infantil, por cierto, abajo, estos son algunos de los libros de la biblioteca, unos estantes de la biblioteca de Luis Mateo, y abajo hay 3 tomos. Hay tres Guillermos. De Guillermo Brown, sobrevivientes, o estos son posteriores. Sí, sobrevivientes, sí. Serán de los pocos sobrevivientes que hay porque, como sabes, no he sido bibliófilo ni bibliómano y desde luego todo lo que yo he podido tener, hasta en novela contemporánea de primeras ediciones, ha caído en manos de mis amigotes. El primero que llega y dice, pero bueno, si tienes aquí, esta no será la primera la edición del Jarama. Pues no lo sé, mira, no, Mateo, esto tú no lo puedes tener, esto tú no lo valoras. Yo me la llevo, que te compro la última y te va a dar el mismo resultado. Me da el mismo resultado y la misma satisfacción, la verdad. O sea que cuando no tienes ese don, esa cosa maravillosa de valorar los libros como objetos fantásticos que tienen ese reverbero original, histórico, una primera edición, yo no lo tengo. Tanto, soy tan exagerado que a veces quiero un libro y sé que lo tengo, pero bajo a la librería y lo compro otra vez. O sea, porque no tengo. Ahora, eso sí, te cuento una anécdota. Eso lo llama búsquedas inútiles. Luego lo tenía ya anotado porque, claro, es el precio. Pero antes de responderte al otro, te cuento una anécdota. Sí que es verdad que un día estaba comiendo en casa de mi queridísimo editor Julio Ollero, que tiene, como tú bien sabes, pues un fondo de libros verdaderamente extraordinario, y yo estaba sentado así, al lado en la pared había una biblioteca, y hablábamos de esto. Y Julio se ha dedicado mucho a eso, ha sido un profesional extraordinario de eso,
Y hablando de esto y de mi desapego a los libros, me dice, mira, oye, de todas formas, mira, Mateo, haz así con la mano y coge ese que está ahí. Y yo me volví así y cogí un libro y entonces sí que me tembló la mano. Me tembló la mano. Era la primera edición de Las Flores del Mal de Baudelaire. Eso sí que me tembló. Entonces yo dije, esto yo no puedo. Esto ni la corona de la reina de Inglaterra me produciría una emoción tan intensa como Las Flores del Mal de Baudelaire, que es uno de los libros que yo más he amado en mi vida allí en la primera edición. Pero sí, mira, lo que me contabas, yo en el arranque de mi vida hay 3 bibliotecas o 3, en fin, cercanías de biblioteca. Una en el aula de la escuela graduada en la que yo estudié en La Ciana, en mi pueblo, en Villablino, ¿no? Esa era una primera idea de lo que es un sentido didáctico de biblioteca. Un aula de niños de pueblo. La verdad es que allí había, lo he contado muchas veces y no me voy a detener hoy, una tradición fuerte de lo que hizo allí la Institución Libre de Enseñanza a través de la Fundación Sierra Pambley. Bueno, había quedado el reflejo de algo, ¿no? Todavía subsistían, aunque se habían sido convenientemente despojadas las escuelas republicanas, pero en el aula, al fondo del aula, había un armario. Y esa es la primera biblioteca de mi vida, un armario. ¿Y en ese armario que había, que recuerda? Pues en ese armario había unas enciclopedias y había una serie de libros juveniles y había algunos clásicos en ediciones de estas infantiles, libros que provenían un poco del mundo de la didáctica republicana, de la cercanía de todo aquel ambiente que hubo a través de las misiones pedagógicas y todas aquellas cosas, y que bueno, pues habían quedado allí inocuamente. Pero sí es cierto, sabes, que los niños que andábamos con una enciclopedia de aquellas, de las clásicas esas, normalmente el maestro, que en fin, uno de ellos, lo recuerdo como un maestro que había pasado vicisitudes de depuración, pero bueno, había salvado la cosa como buenamente pudo y sí que tenía ese espíritu institucionista. Y entonces lo que hacíamos los niños a lo largo de la mañana era un camino continuo del pupitre al armario, ¿eh? Y había diccionarios, por supuesto, y cualquier palabra que salía y que no conocías, pues entonces no ibas al armario y cogías el armario y mirabas allí y había un camino. Y esa idea del armario como biblioteca sí que es una imagen plástica y didáctica verdaderamente maravillosa. Luego, cuando yo he estudiado eso con más profundidad y cuando he escrito un librito sobre todo aquello, las lecciones de las cosas, he visto que eso estaba en el ideario institucionista. El niño no tenía libros. El niño solo tenía un cuaderno. El niño solo tenía un cuaderno donde la clase era puramente de explicación del maestro, y el niño apuntaba en el cuaderno todas las cosas que iba aprendiendo. Y ese cuaderno era como un diario del aprendizaje de él. Y todo lo que no entendía o todo lo que no comprendía ni el maestro explicaba más allá de lo debido, hacía ese camino al armario. Ese camino al armario, sí, por contar algo un poco más divertido también, pues estaba lleno en algún, no en este maestro que rememoro, pero en algún otro que tenía, en fin, dotes pedagógicas más circunspectas. Pues en el camino al armario había una vara también, una vara de medir el camino, que cuando echabas más tiempo del debido, la vara caía encima de tu cabeza y el maestro decía con mucha prosapia, se ha caído una viga, ¿sabes? Y luego había un maestro... Jolín, qué miedo los maestros leoneses, ¿eh? Termino, para que veas cómo éramos los niños de aquella escuela, que íbamos al armario a encontrar allí no alimento material, sino alimento espiritual. Y algún barazo que otro, según parece. Pero había otro maestro que nos dejaba muy libres el movimiento, y claro, lo que sí se suscitaba mucho es que el maestro leía él en voz alta, muchas cosas. Elegíamos un libro, podía ser leer, pues no sé, una versión infantil de Robinson Crusoe, cosas así muy... de Lazarillo, de cosas muy variadas, Verne, cosas por ahí muy, muy interesantes.
Y entonces sí que recuerdo, fíjate, una de las cosas que tengo yo más fijadas en la idea de lectura, silencio, que era un momento en el aula en que decía, bueno, ahora a leer, después de habernos leído, ahora a leer. Del armario, cada uno había sacado su libro, déjame ese, no, que ese lo cogí yo y tal, y todos quietos, y entonces el maestro se sentaba, liaba un cigarro, lo ponía en la boca, sacaba un chisquero de aquellos, lo encendía y se quedaba así y se dormía. Y todos en un silencio absoluto, porque fíjate que era una clase alborotadora, o sea, estabas a la espera de que... Pero todos estábamos en un silencio absoluto. Y entonces el maestro tenía el pito puesto ahí en la boca, y entonces todos estábamos leyendo y viendo cómo el pito se iba consumiendo y sobre todo cómo iba a caer la ceniza en el momento tal. Oye, siempre en el momento límite, Lolo, que era el mayor de aquel aula, Lolo el de Farruco, un chavalote maravilloso, hijo de minero y minero él hoy día, se levantaba, se acercaba por un lado a don Higinio, que estaba por aquí, y hacía... Le quitaba la ceniza y la colilla ya le quedaba caída. Bueno, como ver, la primera biblioteca y un buen armario. Un buen armario, efectivamente. Me encantó la historia de Rulfo, en esa biblioteca de la que hablaba antes, la biblioteca Feijó. Sí, y ese libro... El descubrimiento. El descubrimiento que comenzábamos hablando, de Rulfo. No era el Llano en Llamas, era... Sí, el Llano en Llamas. ¿El Llano en Llamas? Sí, el descubrimiento, bueno, en aquellos tiempos míos en que yo andaba por Oviedo de mal estudiante, que es lo que he hecho casi toda mi vida, pues, fíjate, yo fui tan mal estudiante que el otro día en una consulta de psiquiatra, que es una cosa que aconsejo mucho, no es una cosa americana, me decía, ¿cuál es tu sueño más reincidente? Y yo tuve que decir, que me suspenden. Y es que el sueño más reincidente de mi vida, todavía, que me suspenden, y que me suspenden en derecho administrativo, en civil. Pero eso es para ir al psiquiatra inmediatamente. Una cosa terrible. En derecho administrativo. Sí, unas angustias en derecho de familia, unas angustias terribles. Pero en aquella biblioteca, con mi amigo Chema Muñoz y con José Luis Suárez, otro amigote, pues hacíamos descubrimientos. Entrabas ahí un poco... Chema había hecho un descubrimiento... porque esto hace 1000 años, Chema había hecho un descubrimiento que le había fascinado de una manera exagerada y que nos daba la vara, que ya lo tuvimos que leer y no nos gustó mucho, que era El Hacedor de Borges. Y luego, fíjate, ya cuando uno lo volvió a leer, digo, madre mía. Pero yo un día cogí un libro del Fondo de Cultura, un bolsillo, y era El Llano en Llamas. Amigo. Bueno, a mí la cosa mexicana me atraía. No solo por la literatura, sino porque en la mitología particular de un determinado sector de niños de la posguerra, y por eso cuando voy a ese país encuentro allí maravillosas resonancias y además hay un compromiso familiar fuerte, en esa mitología estaba Cantinflas. Entonces, Cantinflas es para mí un introductor no sé, de mi fascinación por lo mexicano y por el chascarreo y la valoración del lenguaje como un juego disparatado. Fíjate tú, Cantinflas, que está ahora más pasado, que lo ves y te parece horrible. Pues yo tenía la fascinación por lo mexicano, pero bueno, yo ya había leído cosas interesantes. Y entonces cogí un librito, yo no sabía quién era Rulfo, me fui para casa, lo leí, y por la mañana antes de salir a la universidad llamé a mi amigo Chema Muñoz y he dicho, oye, he hecho el descubrimiento de mi vida. Esto, bueno, una cosa verdaderamente prodigiosa. Y él me dijo, oye, pues yo he hecho otro descubrimiento del que no teníamos ni idea, que verdaderamente es algo totalmente fascinante. Él había encontrado las mocedades de Ulises de Cunqueiro. Caray. En una edición grandota, primera. Yo tuve la suerte de conocer a Cunqueiro y le conté la anécdota
y hasta me dijo la editorial, que no me acuerdo ahora cuál era, tenía unos dibujos y demás, pero bueno, hacíamos descubrimientos, como ves, bastante orientados, ¿eh? No y andábamos... lo que sí que me comentó, que me encantó, fue que después del descubrimiento de Rulfo y del Llano en Llamas, le gustó tanto ese libro que decidió no devolverlo hasta que no consiguiera uno para quedárselo, para Eso, usted. eso. ¿Lo consiguió al final o sigue en Sí, su poder lo ese conseguí. libro de la biblioteca? Oye, Habrá pasado ya el delito, con lo cual No, que hay aquí profesionales de la biblioteca que me pueden llamar al orden. No, tardé en devolverlo, me reiteraron el requerimiento de devolución porque habían pasado 15 días y tal, pero sí, en la librería Ojanguren yo compré aquel libro que está por casa, ¿eh? Esa era la siguiente pregunta. ¿Dónde? Ni lo sabemos, ¿no? Evidentemente. ¿Él? ¿Dónde anda? Tenemos una orientación. No, ahora no lo sé, pero cualquier día lo voy a encontrar para volvérmelo a leer en aquella edición, porque es verdad también que, en fin, yo reconozco este despego del libro, o sea, este amor profundo al libro y este despego a la vez, o sea, que a mí el libro me parece que está hecho para que lo lea todo el mundo, y no soy onegetista, o sea, pero quiero decirte que yo cuando leo un libro y me gusta muchísimo, lo primero que se me ocurre es decírselo a alguien. Claro, regalárselo, hombre, ya los libreros dirían, bueno, no se lo regales, no me fastidies, ¿no? Pero sí, incitar a ello. Y entonces, ese desapego que yo he tenido, que es el que explica esta biblioteca enigmática por misteriosa, extraña y desordenada, pero eso siempre ha sido para mí un elemento de valoración del libro, con el afecto enorme que te despierta y sin mucho más. Ahora, sí es verdad que en la biblioteca hay todavía muchos volúmenes que de pronto los cojo y se te despierta un recuerdo, claro. En muchos está puesto, yo ponía el nombre, ponía el nombre mío. Cuando tuve novia ponía el nombre de mío y de Margarita, los libros que comprábamos. Y bueno, a veces sí, coges esos libros y sí que tienen una... Pero yo prefiero, para volverlo a leer de verdad, me lo compro otra vez. Bueno, con lo cual los libreros están encantados. El otro día me encantó un par de cosas que tenemos. Lo de Rulfo siempre me gustó, en esta relación desapegada con los libros, que de repente uno lo quisiera conservar. Es decir, no pienso devolver este libro hasta que no tenga uno igual para mí. Sí que me gustó. Y lo otro es que el otro día, mientras estábamos hablando por teléfono de todo este asunto, andaba buscando un libro y lo encontró y dijo, a partir de hoy te llamaré de vez en cuando sea necesario, de modo que si ese Rulfo no aparece, no dude en llamarme para ver si conseguimos a medias dar con él. Como tú eres un obsesivo de las bibliotecas y de los libros y de todas las variantes fascinantes que los libros comportan, a lo mejor tienes un poco el don del hallazgo. El don del hallazgo, o sea, pero que tú eres un chamán de pero los solo libros. Con los demás, porque con los míos tengo también parecidos problemas. Sí, bueno, porque tú tampoco eres el orden... No, pero vamos... El orden petrificado. Hablábamos de su biblioteca, donde es curioso porque encuentra uno constantemente, a poco que se fije, muchos libros del propio Luis Mateo. Toda la biblioteca está salpicada, iluminada por sus propios libros. Por ejemplo, en esta balda, donde, bueno, pues que una balda que comparten Clarín, he visto esta mañana, con Somerset Maugham, arriba un libro de Balser, que me parece que es un maridaje posible en todo caso. Bueno, pues de repente aparece, como vemos, un par de libros de Luis Mateo que han escapado de una zona especial que tiene para ellos. Sí, porque hay otro, por ahí seguro que hay otro. Tenemos más. Sí, pero no. Yo lo traigo todo aquí fundamentado. No, pero verás, te lo explico. Hombre, los escritores tenemos el problema de que de los libros que se nos editan, pues nos mandan un tanto 25 o 30 ejemplares. En algún caso, y yo no soy un escritor de esos de muchísimas ediciones, pero sí recuerdo un libro que fue La piedra en el corazón, que fue un libro que, bueno, pues que se difundió mucho, tuvo 5 o 6 ediciones y de cada una me mandaron 25 ejemplares. Bueno, pues, en fin, esos libros yo los tengo más bien en Cercedilla, donde tengo una casita y una biblioteca,
metidos ahí en un armario, en unas cajas terribles. Y también les he ido dando un destino a las bibliotecas del Valle de la Ciana y de mi pueblo, donde tienen ahí un almacén con muchísimas cosas que yo voy sacando. Pero claro, en casa van llegando libros de los tuyos y yo regalo los que puedo cuando me van llegando, y de pronto muchos pues van quedando por allí, ¿no? Porque claro, en cajas ahora sí, ahora por ejemplo del último sí que hay. Aquí también hay un libro suyo al lado de Aldecoa, Claro. que es uno... Pues otro de mis autores favoritos. ¿Cuál? Mira, no, esos son cuadernos. Luego hablamos de los cuadernos, que no... Bueno, te termino de contar, Jesús, muy por encima. La otra biblioteca de arranque que es la familiar. fue la familiar. Sí. Yo soy de los que tuve la suerte de un padre lector, que tenía una buena biblioteca, no una biblioteca muy frondosa, pero buena, y con el gusto de alguien que había sido un lector fundamentalmente del mundo de los clásicos y que, yo qué sé, supo introducirnos a sus 5 hijos, que cada uno era... pues de su manera de ser, en la orientación de leer a los clásicos, ¿sabes? Y eso a mí me marcó muchísimo, y a todos mis hermanos, sobre todo a los clásicos griegos y latinos, y al siglo de oro español, y eso era lo que había en la biblioteca. Entonces, lo que había era un ambiente de libros y de lectura. Mi madre leía mucho, leía sus novelas de la colección Puello, y leía luego también, pues oye, Armando Palacio Valdés y Galdós y todas estas otras cosas. Entonces sí había un ambiente de lectura. Entonces sí que fuimos 5 hermanos lectores, todos muy lectores. Y diríamos que esa es la biblioteca familiar donde el espacio era el despacho de mi padre, y estaban por allí los libros sin mucho orden, muchos metidos en armarios. También se podían hacer muchos descubrimientos, pero había orientación, ¿sabes? Y mi padre sí se ocupó bastante de hacer una orientación de lectura. Y luego el tercer territorio, una estancia muy misteriosa, y ahí sí que está el inicio del enigma, es que yo pasé mi infancia en la casa consistorial de mi pueblo, donde mi padre fue secretario del ayuntamiento, y la casa consistorial de mi pueblo tiene un desván, al que he dedicado un libro que se llama Días del desván, donde era pues algo muy distinto a lo que es un desván familiar, ¿no? Fíjate, un desván de un consistorio, un desván municipal, qué cosas más estrambóticas puede haber allí. Y ese desván tenía todos los elementos médicos, quirúrgicos y extraños que habían quedado de la guerra civil, de haber sido aquello un hospital de sangre. Aparte de eso, territorio ominoso de juegos propios de un niño de posguerra, casi como en la película aquella francesa de René Clément de Juegos Prohibidos, pues aquello estaba lleno de cajas, pero de cajas de madera, cajas allí puestas con bien cerradas. Yo nunca hablamos con mi padre de lo que había allí hasta que pasaron los años y éramos unos adolescentes y demás. Pero en ese espacio de los juegos, esas cajas fueron mi gran biblioteca de niño. Porque Antón y yo, que éramos los que más nos movíamos por allí con los amigotes, comenzamos a abrir las cajas, y en las cajas estaban todos los libros requisados de las escuelas republicanas que mi padre, con buen criterio, aunque él había sido del otro bando y había sido un señor honorable dentro de sus cosas, con un tono muy religioso y tal, pero él con muy buen criterio las había conservado allí. Y allí tuvo además momentos de mucha tensión con algunas de sus actuaciones de ese tipo, pero todo eso se preservó allí. Y allí había, sobre todo, 3 grandes cajas que estaban llenas del libro que es probablemente el libro que marca, por lo menos mi condición sentimental, mi apego a la literatura y un cierto sentido especial de compromiso con la vida, que es Corazón de Edmundo de Amicis. Por ahí no hay ninguno. Bueno, tenía uno que me parece que me lo llevó mi hermano Antón, pero de eso habría allí unos 250 libros.
Y entre esos 250 libros, esa fue mi biblioteca. Mi biblioteca fueron 250 libros de Corazón de Amicis. Y solo había que Corazón de Amicis en mi vida. Entonces Antona y yo, aquel libro tenía una cosa horrible. Abrías la primera página y tenía un tamponazo siniestro que decía requisado. Y yo empecé a leer, fíjate, Corazón, que ahora se ha hecho una edición, mi amigo Javier Santillán ha hecho una edición a la que yo le he hecho un prólogo. Bueno, es un libro pues que está lleno de consejos bondadosos, de educación cívica en el sentido más leve y más didáctico y más comprensivo de lo que puede ser el aprendizaje de un niño de las cosas de la vida. Y luego tiene cuentos, estaban los cuentos semanales. Y ese libro, yo era un niño llorón, ¿sabes? Esto lo he contado muchas veces. Yo batí el récord de llanto del Valle de la Ciana y además pude figurar perfectamente en el libro Guinness de los llorones. Pero ese libro que despertó mis primeras lágrimas, ¿sabes? Yo leía ese libro y entonces lloraba como un descosido. Un torrente de lágrimas, sí, por lo que cuenta, ¿no? Claro, al haber 250 ejemplares, pues tuvieron que llorar mucho. Claro, el libro es un diario de escuela de un niño de Turín, fíjate tú, de la tierra de Pavese, y es el diario de escuela de un año donde pasan muchas cosas. Y claro, pasan muchas desgracias. Pasan muchas desgracias. Me encanta esto de hablar de bibliotecas porque uno de una manera sutil va señalando aquellos libros, aquellos autores que tienen que ver con su educación literaria y con su educación, eso que se llama la educación sentimental. Tenemos a Rulfo, tenemos a Aldecoa, acabamos de verlo, tenemos a Pavese, nos hablaba de Baudelaire y ese libro que le hurtó el alma. Tenemos también a Simenón. Uno de repente, en esta biblioteca que ya tenemos bastante rodeada y bastante definida, en la que cualquiera de nuestros asistentes sería también capaz de no encontrar ningún libro, como le pasa a usted, de repente uno descubre, por ejemplo, Simenón. Todo eso negro de ahí, en Tusquet, y seguramente alguno más que ande despistado, hay más. Es Simenón. Le pregunté, ¿no? Le dije, Simenón nos gusta, ¿no? Y eso. Sí, ¿no? Oye, Simenón, fíjate, sí, a mí me fascina totalmente. Creo que es uno de los grandes escritores del siglo XX. Tal vez por haberse orientado a través de la serie Maigret, quedó marcado en la línea de lo policial y eso parece que siempre ha tenido consideraciones de subgénero, pero la verdad es que si lees las casi 90 novelas de Maigret es una comedia humana. No te voy a decir como la de Balzac, pero enormemente fascinante, donde se revuelve todo un mundo de emociones, de pasiones, la parte más siniestra y oscura de lo que somos, la relación que hay entre el delito y determinadas deformaciones que lo hacen irremediable. Y luego tiene todos estos, la gran colección del que son unas cerca de 400 novelas, escribió Maigret, que no son las de Simenón, que yo no he leído ninguna que sea mala. No he leído las 400. Es una buena manera de hablar de un autor. Sí, no he leído ninguna. Verdaderamente extraordinario. Ahí sí que hay algunas de las inquisiciones más penumbrosas, duras y crueles en el corazón del ser humano y en los sentimientos más oscuros, secretos e incontables. Pero yo creo que es un escritor que, bueno, yo sé que a muchos de ustedes les gustará, pero es un escritor de escritores. Fíjate, yo me he encontrado, y tú me lo comentabas antes, ¿sabes? Eso nos pasa también con Faulkner. Faulkner, yo no he conocido ningún escritor que no te cita a Faulkner, pero claro, porque en Faulkner a lo mejor has aprendido muchas cosas, muchas más de las que creías. Luego, las razones por las cuales te gusta Faulkner, las mías son distintas de las de los demás. Porque yo en Faulkner descubrí a un tío mío, a mi tío Esteban, que era pues uno de los personajes de Faulkner, y luego en el mundo de él, en el mundo que tenía este estrambótico ser humano, pues solo había que material faulkneriano casi más degradado que el que se ve en las propias novelas de Faulkner. Entonces yo he visto el retrato de mi tío Esteban en tantos personajes de Faulkner que, en fin, me resulta enormemente entrañable. Pero en Simenón, sí, ¿sabes? Porque en Simenón yo reconozco una influencia, o no de sus tramas ni de su visión del mundo, pero sí de la composición de atmósferas.
todas las novelas de Simenon te ganan hasta las de Maigret, más que por la trama, que a veces es sencilla. Maigret es un señor que anda por ahí y él mira y ve las cosas y nunca descubre deductivamente, sino instintivamente, y entonces valora cosas sencillas. Pues no sé, este vaso a Maigret le puede servir para alguna inquisición un tanto peculiar. Y todas las novelas de Simenon tienen una carga de atmósfera muy fuerte. Él tiene además una ambientación por ahí muy de todo ese mundo belga, de las gabarras, de esos ríos perdidos. Un personaje singular también, el propio Simenon, personaje singular, aparte de un fumador empedernido. Sí. Le he buscado una foto y se me ha olvidado traérsela. Se la mandaré en un Hay sobre. una foto maravillosa de Simenon. Posando Sí, con muchos libros. Y es que no he sido nada icono, ¿cómo se llama? Iconográfico. No tengo. Diga iconoclasta. No. Pero sí. Además termino. Un elemento crucial de Simenon es como esas atmósferas físicas, esas nieblas, en fin, esas gabarras, ese mundo siniestro que está muy en las cercanías de la posguerra, casi todo, hasta que él marcha a América y hace otro tipo de novela. Tienen algo que a mí siempre me interesó mucho, y es ver un poco cómo la atmósfera en la que viven los personajes es el reflejo de su alma, de su conciencia y de su corazón. O sea que, no sé, son seres que están condenados a vivir unas atmósferas deterioradas y duras y terribles, y en eso, bueno, tiene un poderío fascinante. Hay una zona en una de las habitaciones que forman su biblioteca, de estos recodos por los que uno va viajando, que me gustó porque me dijo que era como el caladero. Decía, cada vez que quiero releer algo, vengo aquí. Y es una zona donde, por ejemplo, está este libro, Viaje al fin de la noche, que nos mostró. Le voy a mandar esta foto, me ha gustado, porque está todo... Sí, está bien. Sí, esta se la voy a mandar. Sí, el caladero es un poco tramposo. Aquí está, por ejemplo, Cortázar. Está ahí arriba, Rayuela, está Cela, está Chacel, está Isaac Dinesen, está Conrad Nostromo. Fíjate qué mezcla más bonita, ¿eh? Sí. Muy lógico, ¿no? En cierto modo. Sí, muy si pongo a Cela para un lado queda mejor todavía. Bueno, el caladero, vamos a ver, el caladero sí que es un sitio, porque en fin, tampoco me las quiero yo dar aquí a ustedes una imagen de un ser humano tan desordenado que ahora cuando salga aquí y vaya a casa no es capaz ni siquiera de llegar. Ya sabes que yo siempre cuento que la gran historia es la del famoso chiste ese. Bueno, en el chiste no tiene gracia, porque es ese señor que dice, Pepita, baja por tabaco, y ya nunca más vuelve, ¿no? Pero la gran historia es la de alguien que sale de casa a cumplir la rutina, como yo hice a lo largo de tantos años, de coger el 15 para llegar a Sol, y de Sol ir a la Plaza Mayor y subir a la Casa de la Panadería al tercer piso y cumplir allí los trámites de mi condición funcionarial. Y de pronto un día hacer eso y ya no volver. Y entonces que alguien llama a casa, oye, ¿no ha venido Luis Mateo? ¿Está enfermo? No, ha salido por la oficina. Y dice, oye, pues aquí no ha llegado. Y entonces desaparición absoluta. Eso es una trama para una novela. ¿Qué te pudo pasar? ¿Dónde te puedes quedar en un trance como el que hace un autobús? Dice, luego, al cabo de muchos años, alguien descubre que tú eres el conductor del 15. Queda la historia aquí. Si alguno quiere animarse para construir el caladero es un poco premeditado. Porque Hombre, no, claro. Seguro. Deambulo mucho y ahora además llevo una temporada que estoy un poco sonámbulo. Duermo mal, me levanto por la noche, ¿no? He tomado todo tipo de pastillas y parece que ninguna me hace mucho efecto. Había un libro precioso de su amigo Merino que se titulaba Días sin dormir, en una especie de diario de un insomnio. Está en Destino. Eso me lo ha contagiado Merino. Sí, hay que tener muchísimo cuidado con los amigos. No puedes andar con gente de esta porque no duermen y luego tú acabas de esa manera. Pero sí, en esas noches de insomnio
Hombre, procuro leer porque eso te da un poco de sueño, pero a veces ramoneo por la biblioteca y cuando veo algo va al caladero. Al caladero, esto, ese esto sitio. puede quedar ahí porque sí es un sitio de... Luego me olvido. Bueno, claro. Porque esto de la Y me tiene que llamar. Que cerca del caladero, que es este lugar que ven, y ya nos vamos acercando, que nos han dado aquí un tiempo límite, Sí, porque luego oye, sí. hay fútbol y vamos a intentar que sea compatible una cosa con la otra. Les contaba que hay ese cuadro que están viendo a mano izquierda, que yo me acerqué, muy curioso, muy inspector además, diplomado como soy, y dije, ¿esto qué significa? Y es un eslibris, ahí lo tienen, una columna, yo no sé si dórica o jónica, porque siempre me he hecho un lío con los estilos aquellos, Sí, es jónica. que me contó que no había usado nunca. O poco. No, es que no uso los eslibris, pero sí, hombre, me lo regalaron. Es la I mayúscula, que es mi sillón en la academia. Ah, qué bonita. Sí, ¿Sabes? sí, sí. Entonces es la I mayúscula. Qué bonita Sí, historia. Qué bonito. ¿Qué le iba a decir? No hay mucho cachivache en la biblioteca de Luis Mateo. A lo largo de estas semanas, si tienen la amabilidad de acompañarnos, verán cómo están esas bibliotecas. Por ejemplo, la de Javier Marías, que la tiene toda llena de soldados de plomo, cartas, soldaditos. Como es la de Sabater, la tiene también hasta arriba. En su caso no hay mucha. ¿Hay alguna foto? Ahí vemos los lomos bastante... Dostoyevsky, por cierto, aquí abajo. Sí, hay un Dostoyevsky una ahí, edición de Aguilar, hombre, no. Usada. Desde Hay luego. yo un Dostoyevsky, aunque esté horadado, usado, manoseado, sería el último libro del que me desprendía, y algún amigo de estos rapiñero que ha venido, oye, esta edición tal, digo, eso no lo toques, que un ruso no me lo toca nadie. Sí, de eso de los rusos, quiero decir, son... Sí, habíamos hablado de favoritos antes, en los bosques y luego nevados. están los rusos, ¿no? En los bosques nevados Sí. de nuestro querido maestro Zúñiga. Sí, los rusos, porque yo los descubrí tempranamente, y creo que de todas las literaturas europeas fue la que me causó más impresión y me gustó más, ¿no? Los rusos, los clásicos rusos, y sí, yo los descubrí en aquellos libros de esos muy antiguos. Mi padre tenía muchos, era muy lector de ellos, y he seguido muy fiel a los rusos. Todavía, mira, el otro día, me parece que la viste en casa, acaba de salir una nueva edición. Es probablemente, yo creo que los 3 últimos libros que han entrado en casa son El hijo de la señora Glenn de Eddie Barham, que es una maravilla completa, Misterios de los días y de las noches, que es ese libro que hay que volver a leer, porque lo vuelves a leer y te da la impresión de que no lo has leído nunca, y que lo puedes leer dentro de un siglo y seguirá siendo un libro que te provocará emociones muy intensas. Y Una muerte de Iván Ilich, que es, yo no sé, yo creo que es mi novela favorita. ¿Sabes? La muerte de Iván Ilich acaba de salir ahora en una traducción maravillosa, con unos dibujos, bueno, que tampoco son imprescindibles, pero... O sea que yo sí sigo siendo muy fiel a los rusos, y estoy releyéndolos continuamente con un... No sé, con una fascinación y una capacidad de descubrir emociones inéditas enormes. Y además a los rusos, a la literatura rusa, a la gran cultura rusa, yo le debo una convicción moral que, según me hago mayor, más me reafirmo en ella. Y es que es mejor la bondad que el bien. Ahí lo dejo. Vamos a hacer una pausa valorativa que decía Andrés Averasturi, lo recordarán en Radio Nacional, para que pase esta frase. ¿Qué Guau, lees? ¿Eh? hemos estado muy toreros, Luis Mateo. 2 cosas más, vamos, 5 minutillos. Los cuadernos, porque hay varios tipos de escritores, pero básicamente 2. Los escritores cuadernistas y los sin cuadernistas. Mateo, cada uno de sus libros, nace siempre en uno de esos cuadernos que ven, que atesora, ordenadísimos, y que atesora, el otro día vi, entre otras cosas, porque va pagando a sus nietos, Mónica y Gonzalo, a razón de €1 por dibujo, que no está mal. Ahora he subido a 1,50, ¿no? Caray. Debe ser el único empresario que ha subido un 50% en la última década. No he quedado con más remedio, y el pequeño, que es un desastroso, dice,
Dame algo más, Mateo. Muy bien, ese nieto de Mateo. Que es muy cuadernista entonces, Mateo, guarda preciosos dibujos, por cierto. Debería pagarles algo más, desde luego, porque están además muy trabajados, Mateo, esto es así. Sí. Que es muy cuadernista, ¿no? Le gusta mira, guardar sus agendas, sus cuadernos. No, verás, es que yo, que me fío poco de mi memoria, y verás, y que nunca he hecho ese esfuerzo obsesivo, y mira que como escritor soy tan obsesivo como el que más, de, por ejemplo, acostarme y en medio de la noche tener esa iluminación que parece que resuelve algo, ¿no? Algo. A veces es una metaforilla o una idea. Jamás me levanto. O sea, soy el tío menos urraca del mundo. Yo, si me viene una idea maravillosa por la noche, digo, esta es mala seguro. Esta tiene que ser en la vigilia, en el sueño no hay nada que rascar. ¿No? Pero toda historia que escribo tiene un cuaderno. Aunque sea una historia muy corta, aunque sea un cuento. Tiene un cuaderno. Los he ido por ahí dejando. En fin, ahora en la Biblioteca Técnica del Ayuntamiento, y tengo aquí a Isabel, tengo que pasarme pasado mañana por allí, donde 7 años han pasado, ¿verdad, Isabel? 7 años, hay allí unas 30 cajas donde aparecerán cosas estrambóticas, pero originales y cuadernos. Caray. Bueno, el cuaderno, yo soy hombre de anotaciones livianas, no sé si tienes alguna hoja de... No, de cuaderno no, porque nos centramos básicamente en Mónica y Gonzalo, pero sí tenemos después, vamos a saltarnos dos. Mira, aquí hay, por ejemplo, un manuscrito... Sí, ese es el manuscrito de La Fuente de la Edad. La Fuente de la Edad. Que lo voy a donar mañana a la Biblioteca Nacional. Pues se lo van a agradecer muchísimo porque estaban encantados con esta donación suya, con una pluma que le regaló su padre. Sí, está escrito con esa pluma. Me la regaló mi padre. Y bueno, pues se la voy a regalar también porque esa pluma no vale para nada. O sea, lo único que tiene es que... Pero que sí, ¿sabes lo que pasa? Que mi cuaderno es un cuaderno de notas, es un poco cuaderno de bitácora. Ajá. Esto es bastante común. Se lo he oído contar creo que a Javier. Javier Mariga me parece que también hace algún tipo de anotación. Me acompaña siempre. Sí. Yo siempre viajo con un cuaderno y siempre tomo notas. Y ahí hay puntos de desarrollo, puntos de trama, personajes, situaciones, muy escueto, ¿eh? Nunca encontrarás en un cuaderno mío, por ejemplo, el desarrollo argumental de algo, pero siempre muchas notas. Y me da una gran seguridad. Sin el cuaderno me pierdo. Solo he perdido una vez uno en la vida. Caray. Yo creo que allí estaban las notas de mi mejor novela. Igual que ocurre que las ideas del sueño nunca son las buenas, si uno pierde el cuaderno, con seguridad. Eso te da la coartada para no escribirla. ¿Qué le iba a decir? Muy rápidamente, cine. Todos los huecos que va dejando Gonzalo en las estanterías. Novela, por cierto, una pregunta que se me ha saltado antes. Le preguntó una vez a Gonzalo, ¿cuántas novelas, Mateo, tendré que llevarme para tener la mejor literatura del siglo XX? Sí. ¿Cuántas? Sí. Bueno, porque es una buena pregunta. Sí, es un... Hombre, yo le dije, hombre, no me robes más de 500. Pero yo creo que con 1000 novelas se puede tener un panorama de 19, 20 bastante sustancial. 1000 novelas. ¿Son novelas? Con 1000 novelas, son novelas, sí, son novelas. 1000 novelas son muchas novelas. Pero vamos, yo creo que con 500 se puede mantener. O sea, ¿Qué le iba a decir? Es otro de sus manuscritos que me enseñó el otro día, porque los escritores guardan en sus bibliotecas. Claro, también los manuscritos, cuando yo antes no escribía a ordenador, aunque ahora tomo notas, tengo el cuaderno, eso siempre a mano, y el ordenador, pero mis manuscritos pues son un desastre porque nunca han estado en cuadernos, siempre han estado en hojas sueltas y eso se ha ido perdiendo pues de una manera irremediable. Pienso guardarme la nota que me dio como oro en paño. Esta no sale. No tiene ningún. No, pero esto sí, sabes. Ahora estoy haciendo una recopilación de todo este material. Esto lo voy a donar mañana a la Biblioteca Nacional y luego otra parte importante la voy a donar a la biblioteca de la Real Academia, donde nos requieren mucho para lo que hagamos y donde hay joyas maravillosas. O sea, donde da gusto, yo qué sé, pues cogerte un manuscrito de Baroja, un manuscrito
de todo lo que te imaginas. Baruj y su letra minúscula, tan cicatera. A máquina ¿verdad? y todo lleno de tachones. Bueno, pues el otro día, según hablábamos de todo esto y más cosas que se nos han ido olvidando, le hice esta foto, que es lo que demuestra que cada vez está más Quijote, Luis Mateo. Es así, ¿verdad? Bueno, es un buen destino. Hombre. ¿Sabes? Es un buen destino. Mira, Don Quijote tuvo la suerte de llegar a través de la locura a la quimera, y después, cuando regresó de la quimera y traspasó la locura, pues se murió con la lucidez y la paz del que ha sido derrotado en todas las batallas. Sí, es así como lo cuenta. Nos hemos pasado un pelín. El otro día pactamos que el público asistente tuviera oportunidad también de formular alguna pregunta durante unos minutos, hacer algún comentario, y si quieren estaremos encantados de atenderlos. Mientras tanto, sí me gustaría, que antes se me ha olvidado preguntarle por esa biblioteca de Cercedilla, porque en Cercedilla, o sea, no. es la de casa, estamos ya, la de Cercedilla para otro ciclo, pero restos de serie. Allí hay mucho, pero también mucho Cela, seamos malos. No, ni siquiera está allí Cela. No, yo a Cela lo he leído mucho, hombre, y hay libros de Cela para mí totalmente admirables, Dios me libre. No, lo que hay es cosas así un poco como desechadas o dejadas de la mano de Dios. Yo no sé por qué razón, porque también se hacen buenos descubrimientos allí. Y también hay libros grandes, de esos que no se sabe dónde meterlos. A Cercedilla. Eso sí, suelen ir ahí. Y muchos libros míos, de esos que voy legando sobre todo al ayuntamiento de mi pueblo y para las bibliotecas por ahí y demás. Porque, ¿sabes? A veces con los libros te pasa como le pasaba a mi padre, que tuvo una finca en la que cultivaba manzanas. Tenía muchos manzanos, manzano maravilloso que se llamaba Portainjertos Cortafría. Era un injerto portugués, daba unas manzanas totalmente fascinantes. Bueno, los libros a veces tú dices, yo tengo aquí 4 cajas, llamo, ¿dónde llamo? Se lo digo a Isabel, se lo digo a tal. Y no es normal que alguien te vaya por los libros, a no ser alguien que los vendas o que tal, pero que eso tampoco anda uno en esas vicisitudes. A veces no. Y a mi padre con las manzanas, pues venía la vendimia y había tantas manzanas que había un almacén lleno de manzanas. Y 3 toneladas de manzanas. Y ese era el gran dilema de mi padre. ¿Qué vais a hacer con las manzanas del páramo? Pues yo qué sé, pues nadie las quería, había que ir allí a coger las manzanas, nadie quería unas manzanas más. Pues llamábamos primos, tíos, venía toda la gente del pueblo y tal, y entonces un día dijo, llama a las hermanitas y que se las lleven. Y entonces contactó con la priora, o en fin, de las hermanitas, que era además amiga suya, y me dijo, mira, coges ahí un camión y vas a por ellas. Y dice, mire, don Floro, tiene que traérnoslas usted. Y se acabó el asunto. Acabaron los libros y las manzanas. ¿Les apetece preguntar algo, comentar algo? Tenemos una pregunta aquí. Después le voy a preguntar también otra cosa, lo voy a apuntar, que luego las cosas se me olvidan, que soy yo muy... Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Pues he sido un descubridor muy tardío de Luis Mateo, pero en 3-4 años me he hecho con todo lo editado de él, lo que pasa que permanece una deuda imperdonable que le he pedido Tengo que cumplirla, mil veces. Tienes razón. Bueno, el apócrifo del clavel y la espiga ya lo tengo. Es el porvenir de la ficción, que me encantaría. No sé cómo... Vamos, me lo tuve que devorar en la biblioteca del Tiemblo a base de 3-4 tardes en el verano, pero no me pude hacer lo que tú. Por el Tiemblo hay cosas mucho mejores que hacer que leer el porvenir de la ficción. Pues bueno, es que el equivalente a tu descubrimiento de Rulfo fue... vale, yo ya te conocía porque con la Fuente de la Edad la he releído, pero fue dedicar esas tardes a... Lo que pasa que no pude engañar a la bibliotecaria, por muy
por muchos vínculos familiares que hubiera. Le dije que se lo pagaba, lo que hiciera, pero no cedió. Y o sea que le está pidiendo un libro. O sea, sí, que aprovecha Luis Mateo, sus seguidores para... Por supuesto. Es que creo que es lo único... Si puedo lo resarzo. Creo que es lo único... ¿Dónde andará? Creo que es lo único que me queda. Es el porvenir de la ficción. Acabo de descubrir, por ejemplo, al niño llorón en Contemplación de la desgracia. El otro día... Me quedé. Pues me el quedé porvenir ahí. de la ficción, ¿hay 2 ediciones de ese libro? No, hay una gris con una máquina de escribir en la cubierta. Sí, una edición larga, de la Junta de Castilla y León. Esa es la que yo leí. Que es la que tengo yo dedicada, porque yo voy un paso más allá de lo suyo y tengo, yo no sé si todo lo de Luis Mateo, pero sí tengo gran parte de lo que tiene Luis Mateo dedicado. No, yo lo tengo todo. Seguirlo. Yo lo tengo todo y ahora vengo a que me dedique a la cabeza en llamas, por favor. Hasta ahí podíamos llegar. Sois unos viciosos. Enhorabuena, por cierto, enhorabuena porque ese está desaparecido en combate. ¿El cuál? El del porvenir de la ficción. Ah, sí, pues yo tengo un ejemplar que por supuesto puede utilizar en mi casa, pero como la bibliotecaria del tiempo. Vamos a crearnos un personaje ya para... Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, es simplemente saber qué tenía entre manos, porque seguro que lo mejor aún está por escribir con Luis Mateo. El otro día, por cierto, tuve oportunidad de fotografiar. No me he atrevido a traerlo, porque uno en el fondo es una persona discreta, cotilla, bien es verdad, pero luego discreta también para sus cosas. Y andaba con un manuscrito que tenía sobre una mesa por allí, y me dijo, esto es lo siguiente, pero todavía queda madurar. Está invernado. Sí, he terminado una novela que he escrito a lo largo de los 2 últimos años, la más larga de todas las que he hecho, tiene 600 páginas y se desarrolla en una noche. Desde que atardece hasta que amanece al día siguiente, en una de estas ciudades mías de sombra. Es una novela muy irrealista, muy disparatada, extraña, simbólica, metafórica, absurda. Pues no sé si les gustará a ustedes. No voy a seguir adjetivándola, pero está congelada, sí. Es altamente probable que les guste. Y me encantó eso de congelar las novelas. Me gustó mucho porque además hay algo de eso, ¿no? Meterlas como en el frío, dejarlas... Sí, mira, yo he tenido este desorden al que tanto me refiero para convencer a mi familia de que no soy tan desordenado, porque soy requerido continuamente a un mínimo de orden, porque yo no tengo conciencia estricta del desorden, sí me ha causado algunos extravíos un poco estrambóticos, y lo digo muy rápidamente. Yo podía estar escribiendo intensamente antes del ordenador, porque ahora el ordenador, en fin, es difícil perderse. Alguna vez yo he dado donde no debía y se ha borrado algo, pero bueno, eso son desgracias que tampoco pasa más. Pero yo cuando escribo con una intensidad muy grande de obsesión y de concentración. ¿Sabes? Tengo una gran capacidad de concentración. Soy prolífico y soy muy concentrado. Tan concentrado que a veces ni siquiera los ruidos me estorban. La música sí, porque la música me lleva a otro tal. Entonces escribo muy intensamente en esas hojas que has sacado por ahí. Pues eso yo escribía, y cuando acababa de escribir tenía una necesidad enorme de dejar aquello. Pero a lo mejor había estado 2 horas, 1 hora, intensa. Y entonces lo cogía y lo guardaba, y lo metía para tal. Y entonces a lo mejor no pasaba, venía un fin de semana que no escribía, o me iba a algún sitio y volvía. Y mi pregunta era, ¿dónde he dejado lo que llevaba? ¿Sabes? Porque como no lo hacía en cuadernos, y en eso sí que le reconozco a ustedes, forma parte un poco de la pasión de escribir, a lo mejor de un sentido de propiedad muy acerbo de lo que haces, en tu concentración y en tu manera de hacerlo, y luego como una necesidad de alivio. Digo, esto se acabó, yo me voy. Muchos días, cuando era estudiante, yo lo que más me gustaba es que me llamara una chica, una novia o un amigo para decirme, Mateo, vamos a la sesión continua. Y yo estaba escribiendo y dice, vámonos ya. Sí. Pero sí, he pasado momentos angustiosos. En un caso estuve 6 días buscando la novela que estaba escribiendo. Y estaba luego en un sitio, bueno, pues allí en unos libros, esa cosa de que dejas un asunto... Y eso sí me causó... Eso sí que no se puede. Uno deja un folio encima de una mesa y automáticamente prolifera, se convierte en 5 folios, se traspapela. Pero bueno, el ordenador, por eso se llama ordenador. Sin duda.
¿Alguna pregunta más que tengan para Luis Mateo? ¿Algún comentario? Se me ocurría que como es un ciclo, tenía que haber traído alguna de las imágenes de mañana, de Soledad Puertolas, para decir, como los cines hacían, recuerdan, y mañana no se pierdan. Sí, voy a hacerlo a partir de mañana. Sole tiene una biblioteca preciosa, preciosa. Pero también tiene sus zonas de desorden. Hablaremos de eso mañana. Sí, teníamos una pregunta por aquí. Sí. Tenemos todavía unos minutos. Gracias, buenas tardes, funciona. Hola, muchas gracias a los dos por este maravilloso rato que nos habéis hecho pasar. Hay una cosa que me intriga un poco. En el libro aquel que cogió de la primera edición de Las Flores del Mal, no sé si estaba en versión original en francés. Sí, sí, estaba en francés. Era ¿Y en su biblioteca no tiene algunos otros libros? No, eso estaba en francés o en inglés. Estaba en la biblioteca de Julio Ollero. Ya. Pero en su propia biblioteca, ¿tiene libros en francés? Sí, sobre todo. Quiero decir, ¿lee alguna vez? Sí, novela no. La verdad es que mi conocimiento de idiomas es bastante precario, pero de pensamiento sí he leído mucho en francés. Sí. Entonces hay bastante en francés y en inglés. Lo que pasa es que eso es lo que... Lo que se lleva Gonzalo. El nombrado Gonzalo se lo ha llevado, porque él sí que lee mucho en francés, en inglés y algo en alemán. Leer de lo suyo. No. Sin embargo, sí me gusta mucho, sobre todo en poesía, me gusta mucho las ediciones bilingües. Yo uno de los libros, mira, eso el otro día no apareció porque cada uno andaría por su sitio. Creo que el libro más repetido que tengo son las elegías del Duino de Rilke, que es probablemente el libro de poesía favorito mío de siempre. Uh-huh. Y de eso, pues yo creo que tengo todas las ediciones que han podido salir, ¿eh? Y un tanto por ciento de ellas son bilingües. Y sí me gusta, no tengo ni idea de alemán, pero sí me gusta ver un poco las palabras alemanas y luego comparar algo las traducciones. En ese aspecto a mí me interesó mucho un tema que yo recuerdo haber discutido bastante en la academia con Valentín García Yebra, que era un gran traductor, porque él era muy estricto en la traducción. Y a mí en poesía me gustan mucho las versiones de Valente. Esos poemas que a alguien le gustan muchísimo, alguien que ha manejado lenguas como le pasó a Valente y que de pronto es capaz de escribirlos él y que acaban siendo un poco valentianos, pero hay algún Paul-Celan en Valente que a mí me parecen las versiones más maravillosas que yo he podido leer de eso. Pues me encanta que terminemos hablando de esto porque se me había olvidado hablar de poesía. En una de esas imágenes había un libro de Schiller, de poesía, se me ha olvidado, como es natural, estos olvidos. Mire, pero lo tenía que apuntar, no sé qué. Sí. No. Así que me encanta que lo remediemos. Oye, Schiller, Hölderlin, todo el romanticismo inglés, el romanticismo alemán, el francés. ¿Y españoles? Todos... ¿Valente? ¿Salinas? Sí, Salinas. ¿Quién? Es que Salinas, ¿sabes lo que pasa? Que Salinas era el poeta favorito de mi padre, Salinas y Machado. Y entonces siempre había muchos Salinas y Machado. Acabas orientándote por lo que hay. Cuando todavía no sabes nada, acabas... Claudio Rodríguez, del que he tenido el honor inmerecido totalmente de sustituirlo en el sillón de la academia. Sabe que su viuda me regaló una hoja suelta de un libro de Dante que él llevaba siempre con él. Salvo para salir de casa a comprar tabaco, cualquier viaje que hacía, cualquier lugar al que iba, se acompañaba de ese libro. Estaba totalmente deshojado y me regaló una hoja que tengo en casa guardada como... Pues yo he tenido, sí que tengo, fíjate, eso sí que lo he conservado. Ya ves, esa zona a lo mejor no la vimos, porque eso sí que suele estar casi todo en un lado. Tengo muchísima poesía. He sido un grandísimo lector de poesía. Pues me encanta que haya terminado saliendo del tema, porque era una pregunta que nos habíamos saltado. 9 menos 20 minutos de la noche es el pacto que teníamos para los futboleros, que pueda ser compatible este ciclo. Luis Mateo, un placer, de verdad, charlar con usted, como siempre. Ya nos podemos tratar de tú ahora un poquito. No, hombre, pero bueno, Jesús, tú y yo a estas alturas. De momento, que digo que no solamente hemos cumplido el total de las indicaciones manuscritas que nos encomendó el otro día,
que podía haber ido tachando, sino que hemos hablado de alguna otra cosa más que ha sido una sorpresa. Mira, eso lo para hice todos. en la academia el otro día, en una discusión de una palabra por ahí un poco estrambótica, yéndoseme la cabeza. Es una ficha de la academia. Blecua le va a dar con la vara como le ve haciendo cosas ajenas. Sí, estaba diciendo, no, esta palabra que están diciendo, esa acepción, no tengo ni idea. Pues que digo que hemos cumplido rigurosamente con todo lo que teníamos que hablar. Hemos descubierto esta biblioteca del enigma, como han visto, llena de enigmas. Y además nos hemos enterado de lo de las manzanas de su padre y las monjitas que querían que se las trajera tonelada a tonelada. Y de ese tío suyo, Esteban, que es como un personaje de Follner, que también es una cosa curiosa que se puede decir de uno. Pues sí, es verdad. Es que esas son las cosas de la vida. Y además las manzanas pues son no tan importantes como los libros, pero nunca olvidemos que de una puñetera manzana vino una gran desgracia. Muchísimas gracias.